Estamos de regreso, vamos a analizar ahora el escándalo en que se encuentra inmerso Facebook después de que el New York Times y The Guardian dieran a conocer que la empresa Cambridge Analytica robó datos de millones de usuarios para favorecer a la campaña de Donald Trump. Las acusaciones indican que los datos filtrados fueron utilizados para manipular a los votantes e influir en el resultado de las reelecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016. Se reveló que Cambridge Analytica también participó en otras elecciones en diferentes partes del mundo, incluyendo Argentina, Brasil, Colombia y México. Aunque las campañas niegan las acusaciones, dicha filtración podría ser solo la punta del iceberg respecto al problema de la obtención encubierta de datos por parte de Facebook. Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, rompió el silencio después de 4 días y a través de un mensaje en su cuenta de la red social, reconoció que hubo fallas y, lo más grave, una ruptura de la confianza de los usuarios. Este escándalo ya pegó y fuerte a Facebook en la Bolsa de Valores de Nueva York, en donde entre el lunes y el martes perdió equivalentes a 45,000 millones de dólares en valor de capitalización de mercado. Y para abundar en este escándalo se encuentra con nosotros Andrés Velázquez, él es fundador de Mática, experto en delitos informáticos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias, Leo, por la invitación. Oye, vamos a empezar, a ver, porque ahorita durante el corte me decías que no fue un robo en estricto sentido, cómo obtuvieron los datos de 50 millones de usuarios de Estados Unidos. ¿Cómo fue? ¿Cómo obtuvo Cambridge Analytica los datos de Facebook? Yo creo que es muy importante el poder llegar a explicar precisamente esa historia, ¿no? Sí. Tenemos el hecho de que un profesor investigador solicita a Facebook el poder llegar a compartir una encuesta. Sí. De tal forma que al llenar esa encuesta empezaba a capturar datos de ciertos usuarios. O sea, te mandaban la encuesta vía el Facebook. Y uno empezaba a colocar ciertos datos que a final de cuentas se unían con los datos los cuales Facebook puede llegar a compartir con un tercero, como es el caso de ubicación, edad o rango de edad, sexo masculino o femenino. Esos y otros datos temas. sí los da Facebook Eso los da externo. a terceros, ¿no? Okay. En el momento en que uno accede. Hay que recordar ¿Se que los vende Facebook o los da digamos gratis? que los da a cambio de algo. Pero pues, ¿qué es ese algo? Y es que ese es el punto más importante. Ajá. Nosotros creemos que Facebook y todas estas redes sociales son gratuitas. No, claro que no. Tiene que haber un beneficio Claro. para estas empresas. Pues ve cuánto cuestan en la bolsa. Exactamente. En ese sentido, entonces, tenemos la situación de que se empiezan a llenar ciertos datos y se encuentra que en aquella época, estamos hablando de principios de 2014, era posible llegar a sacar una gran cantidad de información gracias a Facebook. Sí. Empieza a hacer un harvesting, una recolección de información, la cual después... Harvest en inglés es cosechar, ¿no? O sea, vas cosechando de aquí y de allá distintos datos, digamos, ese es el tema. Sí, y lo que pasa es de que uno pensaría normalmente de que, bueno, es que yo me di de alta en Facebook con mi correo electrónico, a lo mejor puse mi número de teléfono. Sí. No estábamos hablando de ese tipo de datos, sino de todos los likes que yo he dado, a qué tipo de páginas le he dado like o me gustan, algunas fotografías, tipos de comentarios, a qué grupos pertenezco. Mis amigos, mi familia, digamos, la información ya más íntima. Bueno, íntima no, es porque... íntima, pero es... Sí, no, porque la gente voluntariamente la pone, ¿no? Pero que nos permite llegar a generar un perfil. Sí. Yo creo que es el punto importante. Sí. Porque si tuviéramos los datos de forma independiente no habría ningún problema. Okay. Pero si empezamos a reunir todos estos datos, ¿qué sabría gracias a todo lo que tú estás navegando y dándole likes y demás? Pues todo. Sabemos perfectamente, a lo mejor orientación sexual, podemos llegar a saber, a lo mejor si estás afiliado a un partido, o sea, hay mucha información. Le escuchaba hoy un podcast del New York Times donde el experto, uno de los investigadores, dijo que había un chavo ahí de Cambridge Analytica que decía que con unos modelos, unos algoritmos, viendo si sabían 9 likes que tú pusiste, tenía una gran probabilidad de saber quién era esa persona, ¿no? Sí. Si ponías 20, muchísimo más. Si ya tenías más de 30, podían saber más información de lo que sabe tu pareja. Así es. Imagínate. Y es que muchas veces nosotros ya estamos llevando la parte que a lo mejor en un tema físico sería, pues, saber tus gestos, a qué lugares frecuentas. Imagínate en redes sociales. Sí. La gente piensa que estas pequeñas cajitas negras pues no tienen nada, ¿no? Pero están realmente
registrando tu ubicación. Todo. Todo. ¿Qué estás comprando? ¿Qué te está gustando? ¿Dónde estás ubicado? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Qué fotos te gustan más? Correcto. ¿Qué productos te gustan más? Toda esa información, ¿no? Es entonces cuando en 2014 pues, empiezan a ver la gran bondad de tener estos datos para poder llegar a utilizarlos para temas, por ejemplo, de mercadeo. Sí. Yo creo que ese era el objetivo, el poder llegar a hacer Big Data, como lo estamos haciendo hoy en día en muchas plataformas. Pero el problema es de que empiezan a tener acceso a estos 50 millones de usuarios con todas sus plataformas y que esa información es compartida con esta empresa Cambridge Analytica. A ver, entonces Cambridge Analytica, a través de cosechar por medio de la encuesta, logra obtener los datos de 50 millones de usuarios de Estados Unidos. Correcto. ¿Hasta ahí vamos bien? Hasta ahí vamos bien. Ok, correcto. Entonces lo está haciendo de una forma legal, hasta cierto punto, porque Facebook le dio la autorización de mostrar y obtener dicha información. Ok. El problema es de que entonces Facebook se da cuenta. Y al darse cuenta de esta situación, le dice a Cambridge Analytica, está mal, bórralo. Lo que nos estamos enterando ahorita es de que no borró esa información y que estuvo utilizándolo para diferentes fines, incluyendo, digo que tenemos este video por parte del director general en su momento de Cambridge Analytica, donde explica para qué lo estaban utilizando. Que eso es fascinante, ¿no? Porque ya sabiendo el perfil de los 50 millones de usuarios, lo que hacen es un ejercicio de propaganda personalizada. Demasiado personalizada. O sea, yo decía hoy en mi artículo del Excelsior, es el sueño de Goebbels, ¿no? O sea, de los grandes propagandistas. No hacer una propaganda de masa, sino una propaganda hecha a la medida, un traje hecho a la medida para cada uno de los votantes. Pero hay un tema que creo que no estamos viendo tampoco, y es el hecho de que esa misma información puede llegar a ser utilizada para desprestigiar a los demás. Claro. Entonces, no es un tema nada más de ayudar a uno. Sí. Sino es de crear una campaña a la medida para poder llegar a decir, si a lo mejor mi perfil es de amante de los animales, a lo mejor en un tema electoral de Estados Unidos empiezo a bombardear con imágenes o con noticias acerca de que los demás candidatos son antianimalistas. Es que eso es exactamente lo que hicieron. Correcto. Bueno, eso es lo que hasta o sea, dijeron, a ver, que se hace, ¿no? Andrés tiene este perfil, lo que quiere escuchar es sobre estos temas, el tema que más le importa es este, y entonces vamos a, de alguna manera, manipular sus prejuicios. Correcto. ¿No? Correcto. ¿Sí? Y voy a manipular sus prejuicios aventándole más información, pero la información no tiene que ser verdadera. No. Puede ser fake. Y ahí es donde inventaron blogs, medios, etcétera, ¿no? Y es que tenemos esa situación de que confiamos ciegamente en lo que vemos en las redes sociales. Es increíble eso. Con el hecho de que haya 2, 3 likes o que digan es que está avalado por, ¿no? Y yo creo que ahí es donde estamos ahorita vagando en el tema de, hay muchas iniciativas, verificado, todo esto alrededor de lo que está sucediendo en México. Fue Facebook, fue Cambridge Analytica, fue el investigador. Hay tantos actores. La campaña de Trump, ¿no? Y en este momento precisamente es donde estamos todos así como de, pues, ¿quién fue, no? Sí. Y muchos le están echando la culpa a Facebook. ¿Y tiene alguna culpa? Yo creo que sí. No, pues desde luego que sí. Por el hecho de que no tomó los cuidados necesarios para proteger la información que nosotros le dimos a cuidar. Bueno, digo desde luego que sí, porque el propio Mark Zuckerberg ya dijo, ¿no? Que sí hubo, digamos, que sí abusaron de la confianza, creo que utilizó ese... Pero también hay que ponernos a pensar, nosotros como usuarios revisamos los términos y condiciones de lo que nos dijo Facebook. No, bueno, pues es que, pero a ver, pero claro que no lo vamos a revisar, porque pues, si te pusieras a revisar todos los contratos que firmas a la hora de que entras a tu computadora, a tu teléfono celular, las redes sociales, etcétera, pues no tendrías tiempo para trabajar. Son contratos de miles de páginas. Entonces, ¿hay algo que podamos hacer con nuestros datos que están en propiedad de alguien más? Yo te puedo decir que no darlos. Pero sobre los que ya los dimos, ¿no? Pues que ya nuestros datos perfil. Están. Pero, por ejemplo, en ese caso, aunque borremos el perfil, ellos ya tienen una copia. Ya quedó, ¿verdad? Ya está. Ya. Hacia atrás nosotros no podemos hacer nada. O sea, ya te fregaste. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que este es un momento donde se levantó una alerta. Sí. Y tenemos que replantear cómo hacemos uso de las redes sociales. A mí, mira, como politólogo me preocupa muchísimo este tema de la manipulación y de la propaganda, porque creo que efectivamente una democracia vive, ¿no? digamos, del flujo de información
Y lo que estamos viendo es que en este mundo donde hay muchos medios, muchas redes sociales, la gente en realidad está pues, viendo las cosas que quiere ver. Sí. O sea, nada más está sustentando, confirmando sus prejuicios. No quiere ver la pluralidad, los otros puntos de vista, Andrés. Veamos simplemente los Twitters y los Facebook de cada uno de los candidatos en México. Sí. Viven cada uno en su burbuja. Totalmente. Y la gente que lo sigue vive Sí. en la misma burbuja. Y no quiere ver a los otros. No. Yo, por ejemplo, en Twitter tengo a mucha gente que no estoy de acuerdo con ella, pero no, pero hay que escuchar esas voces, ese es el punto, ¿no? Pero estamos muy mal acostumbrados a vivir en estas redes sociales que no estamos comparando eso. Exacto. Y al vivir en esa burbuja es solo yo tengo la razón y lo que no lo critico, pero no puedo llegar a debatir. Déjame, me queda tiempo para una pregunta más, Andrés. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esto? La reacción ¿Qué que yo crees veo que vaya a pasar? claramente es ya algunos países están volteando a ver con sus diferentes autoridades de datos personales en el tema de, bueno, Facebook, ¿qué va a pasar con Facebook? ¿Qué se puede hacer con Cambridge Analytica? Pero lo más importante yo creo que para países como nosotros, como México, con unas elecciones Sí. tan cercanas, ¿qué va a suceder con las elecciones? Si vamos a tener que regular, lo cual yo estoy en contra, No, yo también. ¿no? Pero por la otro lado yo creo que es el momento de educar. Pues educar, desde luego. Y este tipo de programas para eso sirven. Y bueno, pues te agradezco mucho, Al contrario, Andrés. muchas gracias por la Qué invitación. cosa, ¿eh? Es un gran tema. Así es. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias por gracias. haber venido. Gracias. Hacemos una breve pausa, regresamos en un momento más.